Gracias, presidenta. Señoría, ¿usted está diciendo de verdad que es inútil que una mujer que ha sido violada tenga dónde acudir, pueda llamar al 016, pueda ir a un centro de crisis 24 horas y que la atienda una psicóloga especializada, que reciba asesoramiento jurídico? ¿Eso le parece Silencio, tirar por favor. el dinero? ¿Le parece tirar el dinero que el Estado provea de permisos de maternidad y paternidad a las familias? El Estado invierte entre 6.000 y 7.400 euros de media por trabajador y trabajadora en esos permisos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que despidan a las mujeres por el hecho de ser madres o que no las vayan a contratar por ser madres? ¿Considera inútil que reconozcamos el derecho al desempleo de las trabajadoras del hogar? Señoría, mire, una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio para las personas en situación de dependencia cobra de media 926 euros. ¿De verdad a usted le parece inútil, un exceso, que si esa mujer tiene un accidente laboral se le den 700 euros mientras se recupera al mes para que pueda recuperarse? ¿Considera inútil que haya escuelas infantiles, un plan corresponsables para que las mujeres puedan dejar en un lugar seguro a sus hijos e hijas si tienen que ir al centro de salud o si necesitan descansar, que es lo que dice la ley? Señoría, ¿le parece a usted un despilfarro que reforcemos los mecanismos de detección precoz, de atención integral a las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual, como hacemos en este Real Decreto que aprobamos ayer? ¿Le parece a usted un derroche que protejamos a las madres que crían solas 1,8 millones de familias? Miren, señorías, ustedes y el PP, que gobierna con ustedes, con sus propuestas ponen en riesgo la vida y los derechos de las mujeres. Y alguien tiene que decírselo, señorías. Alguien tiene que decírselo. Porque ustedes quieren destruir lo más valioso de la democracia, que es que a través de las instituciones y del dinero público nos cuidamos y nos protegemos los unos a los otros. Y defienden una sociedad desigual en la que más de la mitad de la población, que somos las mujeres, tenemos menos derechos. Y les veo gritar mucho contra los derechos de las mujeres, pero ni una sola palabra de que en el peor momento, cuando las familias están pagando la factura de la luz más cara, las eléctricas estén cuadruplicando sus beneficios. De eso no les oigo hablar nunca. Porque obvian que la desigualdad y el machismo es también, además de injusta y de una vulneración de los derechos humanos de las mujeres, es profundamente ineficaz económicamente, señorías. El feminismo es lo mejor que tiene este país y solamente ustedes y el Partido Popular, que gobierna con ustedes, parece que todavía no se han enterado. Dicen que no hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. En la lección de hoy vamos a ver los principios básicos del feminismo. ¡Wow! Feminismo es igualdad. El feminismo no es odio hacia los hombres, no es odio. Las feministas no buscan ser superiores ni mejores, ni es lo contrario al machismo. ¿De dónde habrán sacado esto? Las feministas no somos ni nazis, ni violentas, ni histéricas en busca de venganza. ¿De verdad? Ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales. Significa que sabemos que merecemos exactamente los mismos. El feminismo busca la igualdad de oportunidades. El feminismo busca la equidad. El feminismo busca construir una vida sana, feliz, libre y sin miedo. Porque somos más de la mitad de la población y querer los mismos derechos que la otra mitad no es cosa de histéricas. Bueno, pues ya estamos aquí en el bloque local. Hemos escuchado a nuestra portavoz, bueno, a la ministra de Igualdad en este caso, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, una respuesta del grupo parlamentario de Vox. Y bueno, vamos a ir con el tema del bloque local. Como veis hoy, bueno, pues nos toca volver a grabar el programa. Seguimos con las asambleas. Esta tarde estaremos en el Bercial a partir de las 6:30 y por eso, bueno, pues no podemos estar
en directo hoy en el canal de Twitch de Podemos Getafe. Hoy queríamos compartir en el ámbito local pues una noticia, unos datos que nos han parecido muy relevantes y que creemos que aquellos que defendemos el municipalismo, bueno, pues es interesante que los analicemos y los abordemos, en este caso junto a vosotras y vosotros. Hoy queríamos hablaros de, bueno, sabéis, el otro día se dieron los datos de déficit del Estado. En este caso, el déficit del Estado había bajado se había previsto que estuvieran en un 8,5% aproximadamente en las previsiones que el Ministerio de Hacienda había pasado a la Unión Europea, y en este caso ha bajado al 6,4%. Pero dentro de esa maraña de datos que supone el déficit público, había un dato que era muy interesante en este caso para los municipios o para el ámbito local. Si por un lado ese 6 y pico por ciento estaba repartido de manera desigual, es decir, quienes habían generado el déficit eran sobre todo el Estado, ¿vale? Después de la pandemia y del impulso que el gobierno ha tenido que dar al refuerzo de lo público, las inversiones que han tenido que hacerse, eran 5 y algo por ciento, y había otro punto por ciento que correspondía a las comunidades autónomas. Pero el dato curioso, el dato del que queremos charlar un poquito hoy en este breve espacio, en el bloque local del canal de Twitch de Podemos Getafe, era de ese superávit que vuelven a tener una vez más, pese a todos los pesares, pese a las pandemias, la inflación, la guerra, en este caso los ayuntamientos. Como decía la nota de prensa publicada por el Ministerio de Hacienda, la administración local, como tenéis ahí el dato, presenta un superávit de 3.271 millones. Esto representa un 0,27% del PIB, algo superior en términos absolutos al registrado en 2020. Ahora veremos una estadística que veamos estos últimos años cuál ha sido, digamos, este proceso. En 2020, como decía ahí la noticia, 2.922 millones, 0,27 del PIB. Y como dice la nota de prensa del Ministerio de Hacienda que os decía, se vienen registrando desde 2012, es decir, prácticamente después de la crisis, desde el momento que se establece la famosa regla de gasto y el artículo 135 de la Constitución que limita, en este caso, pues la capacidad de gasto de las administraciones, vienen registrando ese superávit. Durante esos primeros años, lo que hizo el superávit fue cerrando y pagando las deudas que se tenían, en este caso con las entidades financieras, que era el gran objetivo de aquella reforma de la crisis económica posterior a 2011, una crisis económica que, bueno, una vez más pagaron los trabajadores y que los bancos vieron reflejado en su cuenta de resultados como las administraciones tenían como norma pagarles los primeros a ellos antes de hacer frente a las necesidades sociales. Como decía la nota de prensa del Ministerio de Hacienda, el objetivo de estabilidad presupuestaria se fijaba en el 0%, un objetivo que no se ha cumplido porque ha estado siempre por encima, es decir, ha tenido superávit. Y vamos a ver qué supone esa cuestión. Como os decía, esto es una cuestión que no ha pasado solo en 2021, es decir, ahí tenéis el dato de 2021, esos 3.000, casi 300 millones que estábamos hablando en la nota. 2020, como decíamos antes, fue un poquito menor, 2.900, ¿vale? Y en 2019 superó los 3.700 millones de euros. Es decir, como venimos en los últimos 3 años, ¿vale? La serie histórica es anterior, como decía la nota de prensa del Ministerio de Hacienda, venimos con estos superávits que se han ido incrementando prácticamente desde 2012, y estas son las cantidades que en este caso las administraciones públicas, las administraciones locales, la administración más cercana a los ciudadanos y los ciudadanos, están dejando de gastar en las ciudadanas y los ciudadanos y, bueno, pues generando ese superávit año tras año. ¿Cómo se ha generado este superávit en 2021? Pues se ha generado, como veis, con muy poquito, porque realmente es con muy poquito. Los ingresos han subido un 7,4% en los ayuntamientos, y los gastos también han subido un 7,2%. Es decir, ahí tenéis ese 0,2% que al final prácticamente es la subida de ese superávit que existe. Es decir, los ingresos han subido, como decía, insisto, 7,4%, gastos ha subido el 7,2%. Vamos a ver cómo se han distribuido esos ingresos y esos gastos. Los ingresos, los que más han subido han sido los impuestos, ¿vale? Es decir, no es necesario, como estamos viendo estos días, que haya subidas de impuestos prácticas a los hogares, sino que el propio proceso pues de las subidas de índice de precio al consumo y demás están llevando o llevan a esa actualización
del pago de impuestos, lo que supone que esa subida que antes mencionábamos de ingresos, que es prácticamente un 7,4%, pues un 7,7% de esa subida de ingresos represente los impuestos como uno de los más importantes. También están esas subidas, en este caso, de transferencias, que suponen un 6,7%. Es decir, durante 2021, 2020, 2019, en estos años, esas transferencias obligadas por la ley, por esas competencias que los ayuntamientos, como hemos repetido muchas veces en este espacio, al no disponer de una ley de financiación local clara, en la cual las competencias estén ajustadas a un presupuesto, son las administraciones superiores, estatales y autonómicas, aquellas que transfieren de sus cuentas, de sus ingresos, son ellos los que captan los ingresos, el dinero para que los ayuntamientos puedan afrontar esas competencias. En este caso se ve de manera significativa cómo las transferencias estatales representan de ese 6,7% un 5,1%, con lo cual, bueno, pues parece que ese modelo de transferencia de Estado ha sido el Gobierno de España el que ha pasado una gran parte de esos recursos a los ayuntamientos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, y como vemos, las comunidades autónomas, pese a que la famosa Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local decía que tenían que ser ellas quienes transfirieran una gran parte de los ingresos, dado que muchas de las competencias que realizan los ayuntamientos son por delegación, en este caso, de la Administración autonómica, pues esa transferencia no es real, porque estamos hablando de lo que faltaría, un 1,6% de esos ingresos tiene que ser el Estado, con lo cual la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local, como muchas y muchos defendimos, no ha llevado a, bueno, pues a una organización correcta del Estado, y esperemos que en el cumplimiento del acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y Partido Socialista se derogue esa ley y se afronte una nueva ley, con una nueva ley de financiación, respetando, como no puede ser de toda mía, la autonomía local, y bueno, pues con una correcta transferencia del dinero por las competencias que realizan cada administración, que, como se puede ver en este dato, es el mayor problema que enfrentan las administraciones locales. Respecto a los gastos, el otro epígrafe importante en cualquier contabilidad serían ver qué son los gastos que, digamos, han crecido más en este sentido. Han crecido, por un lado, por las lógicas actualizaciones. No olvidemos, además, los procesos de consolidación de interinos que se están iniciando y que, aunque vendrán reflejados más adelante en las próximas cuentas, pero esa subida de un 4,8% del coste de lo que supone la remuneración a los asalariados en las administraciones locales. Luego están los consumos, evidentemente ahí empiezan a darse los primeros datos de esa inflación, aunque estemos hablando de 2021, pero ahí sí se ve, pues ese repunte de la actividad que supone, pues, que se han ido incrementando los precios, y un dato que para la próxima, en el año que viene, pues será más alto, estaba en el 5,1%. Y luego otro dato que es muy relevante es cómo esas transferencias que hablábamos antes entre administraciones públicas representan en los gastos de los ayuntamientos. Es decir, pues en muchos casos, por ejemplo, los ayuntamientos en materias de movilidad, por ejemplo, pues transferimos pues a consorcios públicos, en este caso, como puede pasar en Getafe con los autobuses, pues el pago, digamos, de ese servicio. En otros servicios, como puede ser el de bomberos o demás, también están transferidos y se les pasan a los ayuntamientos. La cuestión es que realmente lo que supone esto en datos grandes, en datos macroeconómicos, sería que los superávit acumulados durante todos estos años, desde que se impuso la nefasta regla de gasto, superan ya los 30.000 millones. Me habéis escuchado muchas veces hablar de esos 20.000 millones, los últimos datos actualizados. Estos siguen creando superávit, se siguen guardando dinero que se permanecen depositados en cuentas corrientes de la banca, que esto supone, y nos lo habéis escuchado muchas veces también, unos costes adicionales a las administraciones locales. Y más lejos, en Getafe, en un reciente pleno, aprobamos cantidades superiores a 500.000 euros en el pago de esos depósitos bancarios. La cantidad de dinero sigue sumando, pasamos de 20 a 30.000 millones, y bueno, pues en los últimos datos que habían aportado desde el Banco de España, con lo cual, vivimos una situación curiosa cuando, saliendo de una pandemia, una crisis, ahora en un proceso inflacionario, no podamos invertir recursos públicos en mejorar nuestros servicios. Y esto contrasta con las propias peticiones, y esto no es una cuestión que establezca pues ni Podemos Getafe ni Unidas Podemos,
sino que son los propios expertos los que dicen que esto no tiene ningún sentido. Que sigamos teniendo superávit y no invertamos el dinero en recuperar los servicios públicos. Como decía en su último informe complementario de la evaluación individual de las líneas fundamentales de los presupuestos para 2022 de las corporaciones locales, en su informe, la agencia independiente AIREF decía textualmente, yo lo leo, lo tenéis en pantalla, que el actual contexto de suspensión de las reglas fiscales y la posibilidad de financiar gasto con cargo a ahorros de ejercicios anteriores permiten un incremento del gasto, orientado a facilitar la superación de la actual situación, así como la cobertura de las deficiencias advertidas estos años, principalmente en los sectores y servicios públicos de competencia local más afectados por la pandemia. Es la propia IREF la que dice que, ojo, con una estrategia adecuada, no con un gasto desmedido, sino con esto, podamos invertir ese dinero que hoy sobra de remanentes en reforzar esos servicios públicos, en encontrar cuáles son esas deficiencias y cuáles estos. Y es evidente que uno de los principales problemas que tienen hoy todas las administraciones locales es la incapacidad que tienen por absurdas tasas de reposición, por criterios, esperando a ver si hay una regla de gasto que vuelve. Hoy el periódico El País habla de ese acuerdo, ese borrador enviado entre España y Holanda para modificar pues todo lo que ha sido el contexto económico surgido del proceso de Maastricht, que ocasionó o que dejó en evidencia todas las costuras del sistema capitalista con la crisis inmobiliaria de 2008, cómo es necesario invertir todo ese dinero en especial en recursos públicos, desde lo que puede ser la contratación de personal en la administración, y lo vemos en cualquier ayuntamiento, la falta de personal para cubrir todas las necesidades que tienen, así como invertir en cuestiones a medio o largo plazo que puedan afrontar esas deficiencias que algo tan evidente como la pandemia han demostrado. Bueno, pues como os decía, ese sería un poco el marco en el que nos estamos viendo. Queríamos comentar esta noticia en este primer bloque. Hoy vamos a hablar un poquito durante todo el programa de presupuestos. Ahora en unos segundos os dejamos con una pausa publicitaria y charlamos con nuestro amigo Javier Rodríguez, concejal de Parla, porque pues igual que hay municipios que tienen 30.000 millones, en este caso, sumados, depositados en cuentas bancarias que son de difícil utilización y que ese concepto de remanentes no tiene sentido, hoy ya no tiene sentido, y que necesitamos arbitrar una ley nueva, ley de financiación local, que acabe con algo tan absurdo como que los ayuntamientos no puedan gastar el ahorro del año anterior, como cualquier vecino o vecina, que cuando, si año a año va ahorrando, pues al final va haciendo una mejora en su casa, va haciendo un mantenimiento que los ayuntamientos tienen que poder hacerlo, porque lo tienen que hacer porque su propia estructura es humana, que es el personal, porque su propia estructura es la de invertir. Las ciudades necesitan inversiones en cambios que son fundamentales hoy, como son de movilidad, de energías sostenibles, en el empleo, formación. Las vecinas y vecinos necesitan que ese dinero se ponga a disposición de los vecinos. Que nadie está hablando de endeudarse, que estamos hablando de gastar el dinero que no somos capaces de gastar, y que hay momentos en que nos juntamos, como pasa en el Ayuntamiento de Getafe, sin ir más lejos aquí mismo, en 115, en 120 millones de euros de remanentes, una cuestión absurda que no tiene ningún sentido para ningún vecino, ninguna vecina. Hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos con vosotras y vosotros para charlar con Javier Rodríguez desde Parla, para conocer la situación de su ayuntamiento. Gracias a que Podemos Getafe está en el gobierno, el ayuntamiento va a plantar miles de árboles por toda nuestra ciudad. Como ya hemos demostrado en Perales del Río y en Buenavista, las plantaciones vecinales del proyecto Bosques para Getafe están siendo un auténtico éxito. Por eso, para 2022 hemos conseguido seguir dando pasos hacia un Getafe más verde, y nuestra ciudad tendrá más plantaciones en diferentes zonas. El objetivo, lograr un arco verde que permita a toda la ciudad caminar entre árboles, así de claro. La razón, muy sencilla, los árboles mejoran nuestra calidad de vida y la del medio ambiente. De hecho, estos son 7 grandes beneficios de los árboles urbanos. Absorben los gases contaminantes y producen oxígeno. Es exactamente lo que necesitamos.
purificar el aire, refrescan y nos protegen de las altas temperaturas gracias a su sombra. Se ha demostrado que vivir cerca de espacios verdes mejora nuestra salud física y también mental. Nos protegen de los rayos ultravioletas del sol, fijan el terreno impidiendo que la lluvia o el viento lo erosionen y provoquen consecuencias desastrosas. Drena y alivia la labor del alcantarillado, ahorrando costes de mantenimiento a la ciudad y riesgo de inundaciones. Ahorran energía, ya que aquellos hogares protegidos por la sombra de los árboles mantendrán mejor la temperatura y nos permitirá ahorrar en aire acondicionado o estufas. Plantar árboles es indiscutiblemente beneficioso para todas. Gracias a Podemos vamos a hacerlo realidad. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? Bueno, pues como os decía, ya entramos en el bloque regional para charlar siempre con aquellos compañeros o compañeras de otros municipios, en los cuales, bueno, pues vemos reflejados de cómo va evolucionando, digamos, las políticas que realiza allí donde está gobernando o no Podemos o Unidas Podemos en este caso. Y hoy tenemos, como cada lunes, a nuestros compañeros de Parla y está al otro lado de la pantalla, porque aquí no sabe uno cómo decirlo con esto del Twitch, a nuestro compañero Javier Rodríguez. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un lunes más. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, genial. Estaba hablando yo en la primera parte, en la parte que hacemos del bloque local, estaba dando yo los datos del Ministerio de Hacienda, de ese déficit público y de ese superávit que tienen los ayuntamientos. Dábamos los datos, vienen sumándose más de 3.000 millones al año a las cuentas. Los ayuntamientos ya tienen 30.000 millones depositados en las cuentas bancarias y ahí los tienen muertos de risa pagando cuentas bancarias, pero ese no es el caso de Parla, precisamente. Por eso me parecía interesante hoy que pudiéramos tener esas dos visiones, por un lado eso y por otro lado, bueno, pues vuestras circunstancias que son distintas. Efectivamente, tan cerquita que estamos y tan lejos en algunas cosas, ¿verdad? El superávit que tenéis en Getafe, que es maravilloso y que es terrible que no os lo dejen gastar y que no se pueda gastar en políticas sociales, que no nos dejen hacer lo que veníamos a hacer y tenéis el dinero. Y luego el segundo caso, que es Parla, que directamente es que no tenemos ese dinero y el no tener el dinero lo que hace es que nos perjudica a nosotros y perjudica a toda la ciudad. O sea que al final estamos, la regla es mala tanto si tienes dinero como si no, es mala para la ciudadanía en general. Claro, porque en el caso, además, recientemente habéis aprobado, ahora hablamos de esos presupuestos de Parla, que alguna vez lo hemos comentado aquí contigo, y creo, bueno, con Leticia el día que estuvimos también, estuvimos charlando un poco sobre eso, porque ha costado mucho tener unos presupuestos en Parla, los gobiernos anteriores no eran capaces. Vosotros traéis una deuda grande arrastrada, que creo que en gran parte viene por el tranvía, ¿no es así, Javi? Por la construcción del tranvía. Sí, tenemos una deuda inasumible porque no la vamos a pagar ni en 10, ni en 20, ni en 30 años, o sea, es la realidad, que viene de la época del tranvía, viene de varios contratos más que se firmaron en aquellos años fatídicos para Parla y que nos han dejado endeudados pues, para varias generaciones. Pero el problema es que un mal gobierno o unos malos gobernantes puntuales no puede ser que sea una cosa que pague la ciudadanía durante generaciones enteras, como digo. O sea, no puede ser que 30, 40 años después una ciudad siga estando endeudada por culpa de un equipo de gobierno que en su momento lo hizo mal. Ahora vosotros habéis conseguido, por fin, como decías, tener presupuestos. Ahora Parla ya por fin tiene presupuesto. ¿Por cuánto hacía que no tenía presupuesto Parla, Javi? Sí, pues cuando entramos nosotros estuvimos 11 años con presupuestos prorrogados desde el 2010. Eran los últimos presupuestos aprobados, varias legislaturas, o sea, 10 años, varias legislaturas, varios gobiernos del PSOE, del Partido Popular, pasaron por aquí que no fueron capaces de hacer un solo presupuesto municipal y hasta que no hemos conseguido entrar nosotros, que el año pasado por fin conseguimos sacar adelante ese presupuesto, lo aprobamos y este año ya hemos vuelto a aprobar el siguiente. Con lo cual hemos aprobado más que en los últimos 15 años. Es una cosa, pues esto, ¿no? De que la izquierda no sabe gobernar, no sabemos gestionar, pues resulta que hemos conseguido cuadrar unos presupuestos y sacar adelante una ciudad de una parálisis que tenía terrible. Claro, porque no aprobar presupuestos significa que muchas de que todas las partidas presupuestarias, eso que decimos de prorrogar, es que siguen en las mismas cantidades y eso supone
bueno, pues que no haya nuevos programas, que los programas no se puedan actualizar, que no haya nuevas actividades, y una ciudad que cambia tanto en 10 o en 15 años, cambia muchísimo. Eso es necesario poder afrontar nuevos retos. Imagínate todo lo que cambia en 10 años una ciudad, o sea, a nivel de contratos, nivel de lo que cuesta el mismo servicio 10 años después, el nivel del personal que necesitas, o sea, que en 10 años una ciudad crece. Bueno, era terrible, gestionar así era totalmente imposible y por eso había una parálisis en Parla, que no se hacía prácticamente nada porque no se podía. Entonces, lo primero que hicimos fue que había que sacar unos presupuestos adelante, y hasta que no los sacamos, pues no pudimos realmente empezar a hacer cosas, a hacer los contratos que queríamos hacer y hacer las inversiones que considerábamos necesarias. Es curioso porque lo que decías antes, como esta regla de gasto, esto que salió ahí, como digo yo, nacido del artículo 135 famoso de la Constitución, que en una noche Partido Popular y Partido Socialista aprobaron rápidamente, se supone que era pues eso, para nivelar las cuentas públicas. En aquellas épocas todos recordamos cómo se ponía el foco en ese caso en los ayuntamientos, y ahora nos encontramos con estas dos imágenes que creo que estamos representando bien, de que aquellos ayuntamientos que por decisiones, en muchos casos políticas, y que las criticamos en su momento, arruinaron o endeudaron a los ayuntamientos, esa regla de gasto a estos ayuntamientos no les ha permitido salir de ese sitio. O sea, 10 o 11 años después, no es el caso solo de Parla, hay muchos más casos. En el último informe que hacía la IREF estaba Parla incluida, y había 20, 25 municipios que se encuentran en circunstancias, y la regla de gasto no ha sido capaz de pagar las deudas cuando ya, digamos, adquieren unas cantidades que son difíciles de asumir, pues porque no se pueden actualizar, como tú decías, una cierta de cuestiones, no son capaces de asumirlas. Y por otro lado tenemos la otra cara de que el resto de los ayuntamientos, que a lo mejor estamos hablando pues eso, de 7.000 ayuntamientos, porque quitamos a los 1.000 y pico que son tan chiquititos que no cuentan, de esos 8.000 ayuntamientos que tiene nuestro país, en los cuales no hacen más que generar unos superávit que luego realmente no pueden utilizar, y tampoco pueden usar, como tú explicabas muy bien, en beneficio de la ciudadanía. Es decir, porque tanto crecen las ciudades que estaban endeudadas, como las que no están endeudadas siguen creciendo y tienen unas necesidades nuevas, que además, que como la pandemia ha demostrado, se han visto las costuras de los servicios públicos en la pandemia. Es decir, a todo el mundo nos faltaban recursos, especialmente humanos, que yo creo que es lo primero que se echa en falta. Pues en eso, en materiales en servicios de limpieza, en servicios de todo tipo, hemos visto esas carencias, los servicios sociales, hemos visto las carencias que tenemos en el ámbito municipal. Sí, o sea, es terrible, como decíamos, la ley que tenemos, porque pues ayuntamientos como Getafe, ¿no? Como vosotros, que gestionáis bien, que funciona bien, que tenéis un superávit, y que cuando viene un momento que necesitas contratar personal, que necesitas hacer un refuerzo de limpieza, de jardinería, de lo que sea, que resulta que la ley no te lo permite. Tienes el dinero, pero no puedes hacerlo, ¿no? Y esto no puede ser. O sea, entonces, ¿para qué pagamos impuestos si no podemos utilizar ese dinero? No tiene ningún sentido, hay que cambiar la ley y hay que reforzar esos servicios públicos. Pero luego tenemos el caso de lo que decías, como ciudades como Parla, que tenemos deuda, y que entonces la ley lo que dice es que como tienes deuda, pues no puedes contratar personal. Pero oye, no puedes contratar 3 personas que te hagan una tarea municipal, pero puedes sacar un contrato de 10 millones de euros si hace falta. Una empresa la puedes contratar por el precio que sea. Eso no hay problema, ¿no? O sea, la ley nos permite contratar empresas, nos permite privatizar, pero no nos permite remunicipalizar, no nos permite contratar personal. Con lo cual claro, o sea, encima me obligas a gastarme más dinero, porque una empresa privada siempre te lo va a hacer más caro que lo que hace un servicio municipal público. Entonces, pues es que echa la ley, echa la trampa, vamos. Nos han hecho ahí la 314, nos han hecho todo el lío, porque nos vemos totalmente fuera de poder hacer lo que queremos hacer, que es gestionar con recursos públicos. Claro, y además es que es verdad que esa ley, como decíamos antes, se hizo un poco, digamos, que para cubrir aquellos casos que en aquel momento fueron muy escandalosos. Yo daba antes los datos de déficit. El déficit mayor es el del Estado, luego el de las comunidades autónomas, y luego estamos los ayuntamientos, que tenemos superávit como media, como entre todos los ayuntamientos, lo que es el sector. Sí, o sea, a pesar de municipios como Parla, ¿no? Y municipios donde ha habido corrupción y donde ha habido casos graves, y que es lo que han endeudado, y como dices, no es una mala gestión durante el tiempo, es una mala gestión en un momento puntual, que también se ha permitido, que la justicia ha actuado en ese momento, pero que ha hipotecado una ciudad durante muchísimos años. Pero la media de los municipios de España es que están bien gestionados, y la media de los municipios de España es que tienen un superávit y no se les permite utilizarlo, y no tiene ningún sentido. O sea, sí, pero además es curioso porque nos hicieron pagarle las deudas a los bancos para cuadrar los bancos, para salvar a los bancos, y ahora son los bancos los que se están quedando con el dinero de los ayuntamientos, que están depositados en esas cuentas bancarias que no se pueden utilizar. Yo daba antes el dato, nosotros nos han costado, hemos tenido que aprobar en pleno del ayuntamiento más de 500.000 euros para tener esos
100 millones depositados en los bancos que no podemos usar. O sea, es que al final le estamos generando un coste. O sea, ya no es que no usemos el dinero, es que además nos genera un coste de 500.000 euros anuales el tener ese dinero. Claro, estamos hablando de 100 millones. Estamos hablando de cantidades que son... Te genera un coste y los servicios que podrías estar prestando con esos 500.000 euros. Y tú los estás dando. O sea, que dices, pero es que todo esto al final son recursos, son políticas que podríamos estar haciendo muy concretas, proyectos muy concretos con nombres y apellidos, que podrías estar ayudando a la gente pues con un montón de cosas que no estamos haciendo porque no nos lo permite la ley, no porque no tengamos el recurso, que es que lo tenemos, pero no nos lo permiten. O sea, que eso a mí me parece que eso es lo grave. Sí, totalmente. Además, y eso, o sea, entrando otra vez un poco, volviendo a los presupuestos de Parla, además, o sea, habéis conseguido presupuestos y entiendo que habéis hecho, bueno, pues los cambios que habéis podido dentro de vuestras posibilidades, de esas circunstancias. Si nos pusieras contar alguno de esos proyectos nuevos que tenéis o cómo habéis armado, digamos, en vuestros ámbitos, en vuestras agendas, esos presupuestos para favorecer a las vecinas y vecinos de Parla. Pues en Parla sobre todo nos hemos enfocado en políticas muy sociales porque hacen mucha falta. O sea, aquí hemos tenido que reforzar mucho servicios sociales, hemos tenido que reforzar mucho igualdad, hemos reforzado mucho educación, nos hemos reforzado departamentos que pensábamos que eran muy necesarios, ¿no? para una población con pocos recursos y que necesita que haya esas ayudas públicas. Y por otro lado, como digo, venimos de muchísimos años de abandono y necesitábamos mucha inversión, necesitábamos poder hacer un mantenimiento en cosas tan básicas como cubiertas de los colegios. O sea, que teníamos goteras en los colegios cuando entramos, en poder arreglar instalaciones deportivas que tenían agujeros en las pistas deportivas porque los niños se caían. Pues cosas así, ¿no? O sea, nos hemos enfocado en inversiones necesarias para la ciudad, que no es ni mucho menos un derroche, sino que son cosas totalmente objetivas, necesarias y que por fin estamos haciendo después de muchos años en esta ciudad que no se ha hecho nada. Y en eso estamos ahora mismo, recuperando todos esos años a marcha forzada. Nos gustaría ir mucho más rápido, pero es verdad que el presupuesto da para lo que da. Pero, por ejemplo, en deportes este año tenemos 400.000 euros en mantenimiento de instalaciones deportivas que nos va a dar para arreglar, pues como digo, esos pabellones municipales que necesitamos arreglar con urgencia. Y los últimos 10 años, pues el presupuesto era literalmente cero. O sea que es importante. Sí, es un cambio significativo de lo que decimos, de poder conseguir o no sacar presupuestos adelante. Hablabas antes de ese... Hoy, con el frío. El mantenimiento de los colegios en este caso también, que siempre lo mencionaba yo antes también. Bueno, cómo se ve la diferencia, por ejemplo, entre las aportaciones que tiene que hacer la administración autonómica. El mantenimiento es de los colegios, pero claro, arreglar el colegio se supone que es competencia autonómica. Perdón. Bueno, esa es la siguiente, ¿no? El abandono que sufrimos por parte de la Comunidad de Madrid, que lo sabemos todos los ayuntamientos que somos progresistas, pues que directamente Ayuso que ni nos coge el teléfono, ni nos recibe, ni nos contesta los emails. Llevamos 3 años y ni se acuerda de esta ciudad para nada, ni de Getafe, ni de muchas otras, por desgracia, que no nos mira nunca y que somos ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid también, que parece que no somos de Madrid, pero lo somos, y las inversiones que hace la Comunidad de Madrid deberían de ser las mismas en el norte, en Aravaca y en Pozuelo, deberían ser las mismas que en Parla y en Getafe, y no lo son, por desgracia. Por desgracia no lo son, bien lo has dicho. Bueno, Javi, pues muchísimas gracias una mañana más por haber charlado un poquito aquí con nosotros en el canal de Twitter de Podemos Getafe, por contarnos un poco esa visión de Parla, que me parecía que era interesante para que pusiéramos esas dos imágenes, que al final no dejan de ser dos espejos casi de la misma moneda, en el cual unas leyes absurdas nos impiden hacer el trabajo para el que estamos aquí los ayuntamientos, que es mejorar la vida de las vecinas y los vecinos de nuestras ciudades. Pues un placer, como siempre, estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por invitarnos y seguir haciendo lo que hacéis, que es importantísimo, fundamental y es increíble todo lo que estáis consiguiendo. Muchas gracias, Javi. Igualmente. Buen día. Hasta luego. La Plaza de Toros de Getafe dejará de ser un lugar abandonado para convertirse en un gran espacio de eventos deportivos y culturales, donde la juventud debe ser protagonista. Este fue nuestro compromiso con la ciudadanía cuando nos presentamos a las elecciones. Lo recordamos. Transformaremos la Plaza de Toros en un espacio para eventos deportivos y culturales. Tras su cerramiento e insonorización, podremos disfrutar de un ocio a lo grande. Una vez más, cumplimos nuestro contrato ciudadano.
Este mismo año se convocará un concurso de ideas arquitectónicas por parte de profesionales de reconocido prestigio. Tras la valoración de un jurado experto, realizaremos una consulta pública para que seáis vosotros y vosotras quienes decidáis. Getafe necesitaba un gran espacio donde asistir a grandes eventos deportivos y culturales, un lugar donde la música, el teatro o la danza pudieran romper los límites del espacio o donde nuestros clubes deportivos puedan dar un tremendo salto de calidad en sus competiciones. Todo ello poniendo el foco en las nuevas inquietudes de la juventud, como son las nuevas tecnologías y el ocio digital. Por fin, la Plaza de Toros pasará a ser una plaza de todos y de todas. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe?